nuevamente demos una ofrenda de aplausos como muestra de gozo y de gratitud al Señor. Ok, hermanos, hoy quiero hablar la segunda parte de lo que hemos titulado Identificación de los Santos. A manera de introducción y resumen a la vez, la semana pasada estuvimos hablando mucho en relación a lo que era la iglesia en Tesalónica, en su contexto histórico. Recordemos que el pastor de esa iglesia, o quien inició como evangelista esa iglesia, fue el apóstol Pablo. También aclarábamos que cuando empieza Pablo a escribir la carta a Tesalónica, dice Pablo, Silas, Silvano y Timoteo. Él no se presenta como un apóstol, él no quiso reclamar derechos apostólicos, él se presentó como un hombre natural, como alguien común. No exigió, porque Pablo acostumbraba a defender su apostolado, pero en esta carta a Tesalónica no tuvo la necesidad de defender nada. Fue una iglesia sufriente, una iglesia gozosa, una iglesia que pasó tribulación, fue una iglesia perseverante a pesar de la prueba, fue una iglesia que se mantuvo en integridad y en santidad. Si usted se pregunta cuál fue la peor iglesia del tiempo primitivo del cristianismo, fue Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto era un relajo. Y si usted se pregunta cuál fue la iglesia que dio menos guerra, fue la iglesia de Tesalónica. A ellos les predicaron y por eso Pablo dice, estamos contentos y maravillados. A Pablo lo corrieron, dicho sea de paso, lo vamos a ir estudiando. Lo expulsaron de la ciudad. Lo expulsan de la ciudad porque les acusan de provocar revueltos, disturbios en la ciudad por predicar, no por hacer nada malo, solo por predicar el evangelio. Entonces Pablo es corrido de ese lugar, es expulsado y le dicen no puedes volver a este lugar, no puedes regresar. Por eso usted va a encontrar en Tesalónica que Pablo dice, orando a Dios y esperando volver pronto a verles. Pero como no me dejan entrar a mí, les envío a Timoteo. Fíjense bien, Timoteo vuelve. Timoteo va a volver a ver todo lo que el apóstol Pablo había predicado. Después de un tiempo Timoteo vuelve y le dice, apóstol Pablo, tal cual como la iglesia se quedó, sigue y todavía mucho más, abunda mucho más que como cuando estaba en tu presencia. La iglesia de Tesalónica tuvo un anciano reconocido, según el capítulo de Hechos, creo que es el capítulo 19, ahí se menciona al anciano Gallo, ¿verdad? Entonces, quiero que usted sepa una de las cosas importantes ahí, que también Tesalónica fue la antigua Salónica. Este lugar tenía mucha presencia de judíos. Por lo tanto, los judíos expulsaron a los primeros cristianos en la casa de Jasón, lo estudiábamos la semana pasada. Jasón recibió el evangelio y hace una casa iglesia clandestina en su propio hogar. Y los judíos, como tenían mucho poder, mucha influencia, fueron y los metieron a la cárcel, los golpearon, dice la palabra. Jasón pudo, junto con los hermanos congregados, salir bajo fianza. Entonces, ahí Gallo fue el primer anciano de esa iglesia, es en Hechos 19:29, donde aparece esto. Tesalónica fue la segunda ciudad más importante del imperio bizantino. Escuche muy bien esto, por favor. Fue la segunda ciudad más importante. Los nazis capturaron en 1941 a esos judíos que proliferaron mucho ahí. Los capturaron y los llevaron ya presos. Usted recuerda en los campos de concentración de los nazis, ¿verdad? Entonces, actualmente Tesalónica tiene 400,000 habitantes, siendo actualmente una de las ciudades más importantes en la Grecia actual. Así que con esto quiero decir y recordar que era una ciudad marítima, había mucho comercio. Al igual que Puerto Escondido, no sé si usted se ha dado cuenta, si usted pregunta, ¿de dónde es? Yo soy de Chiapas, yo soy de Chiapas. Quizá el de al lado es de Ciudad de México, otro de Querétaro, otro de no sé dónde. Venimos de muchos lugares. Tesalónica era igual, había mucho comercio, era una ciudad marítima. Se movía mucho dinero.
Por lo tanto, en la iglesia de Tesalónica había gente importante, no era como en el libro de Hechos. En el libro de Hechos recuerda que cada uno vendía sus propias pertenencias, no las consideraban de ellos, sino que las repartían a los pobres. A diferencia de eso, sí había gente económicamente no bien en la iglesia de Tesalónica, pero había presencia de gente importante. Pero a pesar de eso, miren, era una iglesia que lo daba todo, sufriente. No me refiero a la finanza, daba su propia vida. Ellos podrían decir, basta con dar mi ofrenda, yo me despido de esta iglesia, terminó el culto, pero no, ellos daban su vida misma a pesar de tener finanzas. Entonces el tema de hoy, esta segunda parte, quiero que usted recuerde el título, Identificación de los santos. Vamos a sustituir o a poner más sinónimos de la palabra identificación. Vamos a mencionar, escuchando su palabra con atención. No se distraiga por nada, por favor. Adore a Dios oyendo su palabra. Yo siempre he dicho algo, adoramos en espíritu mientras escuchamos las palabras de Dios hoy acá. Y adoramos en verdad saliendo al poner en práctica la palabra. Entonces hoy su adoración ahí sentado es espiritual, es de la mente, un culto racional. Al salir de este lugar, todo lo que aprendemos lo debemos poner en práctica. Antes de empezar, quiero decir algo que he detectado en muchos de nosotros como cristianos. ¿Cómo nos encanta, a los que les encanta orar? Digo, ¿cómo nos encanta orar? A mí me gusta orar, hermanos. Y dice la palabra que el Señor si usted le pide paciencia, Él va a añadir prueba. Un ejemplo, si usted tiene un arma, vaya el ejemplo que vamos a poner, y usted no tiene un campo de tiro donde practicar esa arma, está de más. Usted ora, Dios le va a poner un lugar después de orar donde poner en práctica lo que oró. Entonces he detectado que los cristianos nos encanta orar o hablar de los temas de oración, pero practicar lo que oramos es el problema. Por lo tanto, hoy adore aquí sentado escuchando la palabra, pero al salir de este lugar, adore en verdad. Adoremos juntos en verdad, porque de esa manera van a conocer que de verdad somos cristianos, seguidores de Cristo. Bueno, diciendo esto, leamos 1 Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 1 para aquellos que no estuvieron la semana pasada y podamos comprender un poquito más. Dice la Escritura, Pablo, Silas, Silvano, es lo mismo, ¿verdad? Y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre, y en, doble candado, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Y el versículo que hoy vamos a estudiar, el versículo 3, 4 y 5. Fíjense lo que dice la palabra. Acordándonos, él habló ¿dónde? En sus oraciones, sin descansar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué, hermanos? Ahí empiezan, son tres cosas. De la obra de su fe, de sus fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, la elección de ustedes. Verso 5 y finalizamos ahí. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Bueno, en el versículo 3, donde vamos a descansar hoy, quiero recordar las primeras dos cosas que veíamos, cómo
identificas a un escogido de verdad? En pocas palabras, ¿cuál es el producto? ¿Cómo podemos reconocer que blanco es blanco y negro es negro? ¿Cómo puedes identificar a un escogido, a una persona que fue salva por Cristo? De hecho, el versículo 4 me encanta, dice, conocemos de su salvación en Dios. Pablo no está hablando de un conocimiento teórico, conozco que la Biblia dice que son salvos, no. Pablo está diciendo, conocemos por lo que él ha visto. Y lo que ha visto son 3 cosas que aparecen en el versículo 3. La primera cosa, recordemos, esto lo hablamos la semana pasada, el domingo pasado, fe que obra en justicia. Esto significa una fe que se demuestra porque se está santificando. Yo le quiero decir una cosa, hermanos. Pablo, cuando dice conocemos de su salvación, Pablo está diciendo, yo puedo testificar que ustedes son salvos porque el resultado de su fe es justicia. Aman todo lo que es justo, todo lo que es santo. Hermanos, Jesús, referente al trigo y la cizaña, dijo, no vayan a arrancarlos. El trigo va a dar una semilla que le llamamos trigo. La cizaña se dice que usted para poder zarandear el trigo, para sacarle la semilla, usted tiene que hacer con los dedos esto y la espiga va a sacar el grano de trigo. Pero usted vaya y hágale eso a la espiga, no da fruto. Discúlpeme, la cizaña no da fruto. Usted le presiona la cizaña y no va a sacar trigo. Jesús dijo, no los arranquen. Por sus frutos los van a conocer. ¿Cómo identificas a un cristiano verdadero? Su fe produce justicia. Ahora, analicemos algo que la semana pasada estuvimos hablando, hermanos. La semana pasada decíamos, el resultado de tu salvación produce santificación. La salvación no va buscando la santificación, no, es el resultado de una salvación que muestra una fe verdadera. Una fe verdadera, quiero decirlo otra vez con un ejemplo, a manera de ejemplo, usted no puede esperar de un árbol de manzanas mangos. Usted no va a esperar de la cizaña trigo. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? La fe verdadera produce resultado de justicia, de santidad. Todo lo bueno, Filipenses 4:8. Todo lo digno, todo lo que es digno de alabanza. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En primer lugar, el versículo 3 dice, nos acordamos en nuestras oraciones sin descanso delante de Dios y Padre de la obra de su fe. Por eso Pablo en el verso 4 dice, conocemos de su salvación, hermanos. Yo lo vi. Ustedes no juegan a ser cristianos. Ustedes ya no se parecen al mundo. Ustedes muestran que su fe da resultado de justicia, de verdad, de santidad. Número 2, para no detenernos ahí, del trabajo de su amor. Estoy en el versículo 3, parte B. Ese es el punto B, del trabajo de su amor. A esto lo titulamos la semana pasada, Amor que trabaja. Por favor, lea conmigo, si usted recuerda, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Fíjese bien, amor que trabaja, amor que trabaja. Si hay algo que motiva a un verdadero cristiano, es el servicio desinteresado por sus hermanos en la fe. Mire, por ejemplo, han pasado bodas. Yo podría ir uno por uno. ¿Les pagaron, hermanos? ¿No? Usted dijo, yo voy a ir a ayudar a mi hermano a barrer. Se va a casar. En todas las bodas espero que todos hayan servido por amor. Qué lindo es pertenecer a un cuerpo. Si no, hermano, ¿cuánto le saliera? Pagar esto, pagar lo otro. Con mucho gusto las bocinas de la iglesia se han dado en cada ceremonia que la iglesia tiene.
Esto es lindo. Ahora fíjense bien. Amor que trabaja. Apocalipsis 2, versículo 4. Si usted lee desde el versículo 2 al 3, Dios la alaba. Yo conozco tus obras, conozco que eres paciente, trabajador, que no consientes a los que se dicen ser apóstoles y en realidad no lo son. Tú no los toleras. Pero qué bueno por todo eso. Pero mire lo que dice el versículo 4. Tengo contra ti. ¿Qué es lo que Dios tiene? Que has dejado tu primer amor. Oiga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siga leyendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda lo que viene ahí. Haz las primeras, primer amor. Si hay algo que conecta aquí, es primer amor con primeras obras. Por lo tanto, levántate donde has caído tú. Yo no te hice caer, Dios no tienta a nadie. Levántate de donde has caído, arrepiéntete, o sea, vuelve a dar un cambio de dirección. No de 360 grados, sino 95 grados, o de 90 grados. Para no ir en la misma dirección a donde estabas yendo. Arrepiéntete. ¿Y qué dice ahí? Haz las primeras obras. Hazlas. ¿Quién? ¿Lo dice el pastor? Tu Dios te lo está diciendo hoy. Haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Se imagina usted cada vez que entra a su casa tiene un apagador cerca a la puerta? ¿O eso es lo que debiera hacer? Imagínese quitar el foco de la entrada. Quitaré el foco de la entrada para que usted me entienda. Cuando usted entre ya no sabe ni a dónde. ¿A dónde? Va a tientas. Lo voy a quitar de su lugar. ¡Ey! Vuelve al primer amor. Primeras obras. Voy a aclarar dos temas hasta acá. Dos puntos que hemos tocado. Uno, ¿cómo conoces, identificas a un verdadero cristiano? Su fe produce justicia. No pecado, no anda en escándalo, no anda en tinieblas, no se escucha de él que anda practicando cosas irreverentes, se oye todo lo correcto. Número 2, amor que trabaja, sirve desinteresadamente, en primer lugar, antes de pensar en este edificio, desinteresadamente a sus hermanos. Mire a la persona que tiene a la par, por favor, hágame un favor, mírenlo y diga, a él le tengo que servir, a ella le tengo que servir. Tengo que hacer algo por él, por ella. Hermano, ¿sabe algo? En primer lugar, empezando en tu casa. Si tu esposa está a tu lado, a ella en primer lugar tienes que servirle. A él si es tu esposo, si son tus hijos. Y de ahí para afuera, todos tus hermanos en la fe. Ahora entendamos una cosa acá. ¿Cómo conoces a un cristiano? Trabaja. Trabaja. El diablo puede poner pensamientos equivocados. No, yo voy a trabajar para darle más al pastor. No, hermanos. Para los que son nuevos, sepan una cosa. Gracias a Dios, esta iglesia, con las entradas que percibe, han fijado, no es menos, no es más, han fijado un estándar de lo que por mi trabajo, al hacer todos los días, itinerante, no tiene horario de entrada ni de salida, me dan un salario. De ahí todo lo que queda después del salario se administra. Ahora, nadie piense, ¿voy a servir para engrandecer a Daniel? No, mejor no, yo me voy por otro lado a hacer mis riquezas. No, hermanos, no se trata de eso. Amor apasionante, desinteresado por servir al hermano que tiene a la par. Y vuelve la carga, seré breve. ¿Usted sabe cambiar la chapa? Bueno, al menos no le cambie la puerta. Hermano, mire, yo vivo de esto, pero por lo menos la chapa sí la voy a cambiar. Usted sabe de electricidad y ve un contacto de un hermano todo chamuscado, quemado, cámbielo. Quizá la hermana no tiene quien más lo haga. Usted sabe dónde hay leña y la hermana necesita, hermana, voy a pasarle a dejar leña. Ese es el punto. Amor desinteresado y apasionante por servir a otros. Amor que trabaja. Y hoy vamos a estudiar el número 3. El tercer punto de este versículo 3. Miren lo que viene después. Y de la constancia de ustedes
versículo 3, parte B. El A es fe que obra en justicia, punto B es amor que trabaja y punto C. Vamos ahí. Y de la constancia de ustedes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En significa hacia, dirigida a nuestro Señor Jesucristo, que tienen en el Señor Jesucristo. Fíjese bien, yo he titulado para no tardar mucho leyendo todo lo que, como lo dicen las palabras del versículo 3, titulé el tercer punto como constancia en la esperanza del Señor. Y vamos a entender esas palabras. ¿Qué significa constancia? ¿Qué significa esperanza del Señor? Ese es el trabajo de hoy. Como le dije, vamos a ir detenidamente en Tesalonicenses. Podríamos leer de corrido todo y nos acabamos la carta en 5 domingos. Ya finalizamos. No, vamos a ir estudiando la palabra del Señor de forma expositiva. Fíjese bien, la esperanza que persistía delante del Dios y Padre en los tesalonicenses, esa constancia persistente, estamos leyendo ahí, esa habla de la tercera evidencia de la salvación. La tercera evidencia de la salvación es la constancia en la esperanza. Evidencias. La primera evidencia, recuérdelo, quiero ser repetitivo intencionalmente, veo algunos distraídos. La primer muestra de la salvación es la fe que obra en justicia. Número 2, el amor que trabaja. Y la tercera muestra, la tercera evidencia de la salvación en un creyente es su constancia de esperanza. Ahora me voy a detener un momento acá. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esto, Dios me ponía a analizarme. Daniel, ¿qué tanto estás pensando en la eternidad? Hace 3 semanas estuvimos estudiando, ¿recuerdan? Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. Pedro, yo te digo, tú eres una roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Tercer punto que estudiamos, Pedro dice, no te acontezca este sufrimiento, mi Señor, no vayas a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. A Pedro le dijeron esto, porque me eres piedra de tropiezo, porque solo piensas en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Hablábamos del pragmatismo. Hermanos, es antibíblico la doctrina, y lo reitero, de la prosperidad. Satanás le estaba predicando a Cristo un evangelio de gloria sin sufrimiento. Todos estos reinos te daré. A diferencia de tu Padre, Él quiere que llegues a la cruz. Yo te los voy a dar si solo te arrodillas. Evangelio de la prosperidad es decláralo, confiésalo, confiesa todo lo positivo y te va a venir, hermano. Nunca crea eso. De hecho, la psicología se ha metido de moda en la sociedad y todo mundo anda en el pensamiento positivista, en las afirmaciones, yo puedo, yo soy suficiente, yo me amo, yo lo creo. Hermano, todo eso está bien, no digo, toléreme un momento mi molestia, no con usted, cómo el diablo se disfraza de luz para engañar a muchos cristianos. Están escarbando un pozo sin agua y al final no lo van a encontrar. Y dicen, confesé, declaraciones positivas, no hallé nada, y Dios, ¿dónde está? Siento que no me ayuda, tiene preferidos. El punto es, Dios nunca va a prometer gloria sin cruz. Siempre me ha gustado una frase, cada vez que alguien viene y me dice, pastor, me está yendo súper mal, quisiera salir del problema, siempre le recuerdo, porque me lo digo a mí cuando me pasan pruebas. Dios tuvo un hijo sin pecado, solo uno, hermano, se llamó Jesús, pero ningún hijo sin cruz, dentro de ellos Cristo. Todos vamos a cargar una cruz, todos vamos a padecer. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿qué es el pragmatismo? Te ofrecen gloria sin sufrimiento. No caigas en esa trampa. Usted dele a Dios $1,000 y Dios va a saber que te va a recompensar con una empresa más grande. No es cierto, hermano. Cristo nunca hizo eso. Usted no va a encontrar eso que los apóstoles hicieron en las iglesias, en ninguna, Corinto, Tesalón, nunca va a encontrar eso. Y volviendo a la carga, quiero decir lo siguiente. ¿Qué tanto hemos pensado en la eternidad? Porque aún los pastores no ayudan.
Los pastores te dicen, Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar otro carro, Dios te va a dar otra casa, Dios te va a dar más bienes, créelo. Y la gente amotinada, súper apasionada con la predicación, amante del predicador porque les predica lo que ellos quieren. ¿Y sabe qué? Nunca esos predicadores los llevan a pensar en lo eterno. Por favor, lea conmigo el libro de Tesalonicenses, Colosenses 3, versículo 1. Ahorita voy a explicar este tercer punto, la esperanza que persistía. En palabras bíblicas, usted ya recuerda que el apóstol Pablo les dice, ustedes están siendo perseverantes en la esperanza que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Colosenses 3:1. Si han resucitado con Cristo, oye, si ya moriste, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya te bautizaste, moriste, simbólicamente bajaste las aguas, un vivo no puede vivir debajo del agua, no puede respirar. Ok, te enterraron, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora mire lo que dice acá. Se ha resucitado con Cristo. Mire, esto es un imperativo, es una orden. Busca a los predestinados a la salvación. Esta orden no es algo autoritativo de Dios. Lo vas a hacer porque te mando. Ahora ya eres mío. No. Es como en el asunto legal. Te conviene hacer esto porque si no, con el que te vas a carear va a ganar. Busca, te conviene, te dice el Señor. Nos conviene. Busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Miren lo que dice el verso 2, por si no quedó claro en el verso 1. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, como lo dije el domingo pasado, y fue un poco duro el domingo pasado, porque eso era lo que el Señor me ponía, en un despertar de la iglesia. Hermano, que este año sea un año de buscar más su presencia. No busque al Dios que le da las riquezas. Dios está cansado de que le buscamos solamente cuando tenemos una necesidad. ¿Cómo se siente usted como padre cuando sus hijos no lo tratan como un padre que debe recibir amor? Papá, te quito las sandalias, ¿quieres un vaso de agua? Usted solo siente que dicen, papá 100, papá 300, papá ya viene la colegiatura, la esposa, ya viene la luz, hey, la despensa, y el esposo dice, ¿y cuándo me abrazan? ¿Cuándo? Oiga, ahora pongamos a Dios en un momento acá. Solo me busca cuando está enfermo, solo me busca porque quiere poner una empresa, un negocio, solo me busca porque ahora está pasando algo en su vida. Pero ¿cuándo me van a buscar a mí como el Dios verdadero? Que se van a deleitar por sentarse a mi mesa. Yo como hijo me deleito cuando mis papás llegan. Me encanta, le digo a mi esposa, vamos a hacer algo para que ellos coman y vamos a disfrutar. No hagamos planes, vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Yo disfruto. Yo sé que mi Padre disfruta. ¿Cuánto más tu Dios? Imagínate a tu Padre Celestial sentado, él está desayunando, solo un ejemplo, no es bíblico. Y de repente usted llega, papá, qué bueno que estás desayunando, oye, necesito sanidad. No, quédate a sentar aquí, come con nosotros. No, es que me urge, ya me voy. ¿Tienes ahí 1,000 pesitos para la consulta? Al Padre le hubiera gustado que usted se hubiera quedado sentado a comer con él. Que este año sea un año de buscar, no al Dios de las recompensas, sino al Dios que nos ha bendecido. Usted nada más voltee de 2026, 25 de enero para atrás, nos bastaría ya no pedirle más, hermanos. Nos ha bendecido tanto. De aquí en adelante piense, siga pidiendo, pero entiéndame lo que quiero decir. De aquí en adelante viva agradecido. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Eres poderoso, eres bendito, eres santo, eres único, eres justo, eres recto en todos tus caminos, eres soberano, nadie te puede hacer cambiar. Donde tú abres, nadie cierra, donde tú cierras, nadie puede abrir.
Señor, te reconozco, me siento afortunado de que me hayas escogido. ¿Y sabe qué? Naturalmente Dios, conforme a lo que Él tiene, imagínense detrás de Dios tantos motines de riquezas, conforme a sus riquezas en gloria, dice, mira hijo, ni me lo has pedido, pero te lo quiero dar. Hermanos, cambiemos la ecuación. ¿Cómo nos estamos dirigiendo a Dios? ¿Por interés o por amor de lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Yo sé que este silencio es de reflexión. Analícese, querido hermano. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Colosenses, ponga la mira en las cosas de arriba. Fíjese bien, son las 11:30 y le dije, me va a tener paciencia hoy porque hoy lo que vamos a hablar es de la eternidad. La pregunta que quiero hacerle a usted, ¿ha pensado qué va a pasar después de la muerte? Antes de hablar de todas las cosas que pasan después de la muerte y sobre todo el lado místico de alguien cuando muere y nosotros nos quedamos acá, yo quiero hablar del lado espiritual de cuando Cristo venga y estemos todos, ya no va a existir ningún pecador. Oiga bien, todos los cristianos tienen la esperanza en el Señor Jesucristo, en una expectativa perseverante de recibir una herencia eterna y de ver a Dios tal cual como es por toda la eternidad. Y esto a mí en lo personal me emociona. Nadie ha visto al Señor. Nadie. Hermanos, los que no confiaron no lo van a ver tal cual es. Los que sí creyeron vivirán eternamente y van a ver a Él, lo van a tener a Él, cerca de Él, y esto ya no emociona. ¿Sabe por qué? Yo analizaba la iglesia porque amamos mucho este mundo. ¿Sí o no? Ya hicimos planes para la semana que viene. Si no de trabajo, voy el martes a repararles. Ya hicimos planes de el otro domingo vamos a ir a la playa. Y eso no es pecado, es algo natural. Pero agréguele a eso un sentido profundo de eternidad. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. No para la nuestra, hermanos. No para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que desde antes de la fundación del mundo sabía lo que iba a pasar después del punto final. Punto final es la muerte. Usted muriendo ya no puede hacer nada. Una vez enterrado, se acabó. Pero el punto final, después del punto final, ¿sabe quién lo definió? Ni yo ni usted. ¿Quién cree? Dios. Dios tiene a sus escogidos. A este sí lo salvo. Es un tema que voy a volver a compartir. Y este no. Ahora, ¿Dios es malo? No. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Vaya y dígale a Dios, no nos salva a aquel. No quiero. Dígaselo. Dice la palabra, ¿acaso le podrá decir el vaso de barro al alfarero que lo creó? ¿Por qué me hiciste así? El alfarero va a decir, porque yo quise. Ahora usted, más consciente, debe dar gloria a Dios. ¡Me salvaste! Hermano, le voy a decir algo. Usted hoy no está sentado aquí porque usted dijo, ay, hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Sí, le dio ganas porque el Espíritu internalizó ese deseo en su corazón. Él es el que pone el hacer como el querer de su buena voluntad. Usted está aquí porque Él quiso. Él quiso alumbrar la mente de usted para que lo conociera. Si no, estaríamos allá en el mundo y no nos jactamos. Tenemos que orar por los que todavía son de Cristo para salvación y que tenemos que predicarles, porque lo único que puede traer a un pecador es la predicación de la palabra. Y quiero reiterar, usted puede hacer milagros y el leproso, solo uno volvió, dio gracias a Dios. La respuesta de Jesús, por cuanto has hecho esto, tu fe te ha salvado. Los 9 fueron sanos, solo uno fue salvo de 10. Hermanos queridos, no son los milagros, no son las sanidades, no son los prodigios, no son las cosas que nosotros podemos ver de bien en la gente que modela que ellos son salvos. Son beneficiados, son salpicados. Pero el fruto
la marca, la identificación de un verdadero escogido para el futuro eterno es todo lo que estamos viendo acá. Amén. Ahora vamos a empezar a avanzar. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Quiero reiterar que todos los cristianos escogidos para salvación tenemos una esperanza firme y segura, que vamos a ver a Cristo por la eternidad y vamos a vivir con Él por la eternidad. Todos los redimidos buscan y esperan ver. Esto parece un cuento de ciencia ficción, pero un verdadero cristiano que ya ha leído la Escritura espera ver el futuro regreso de Cristo. Hermanos, esto es de película. Ya me voy a imaginar cuando levanten, si es que Donald Trump se muere antes de que Cristo venga, ya me voy a imaginar a todos los políticos, párense de las tumbas, me van a rendir cuentas. Me van a rendir cuentas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no ayudaste al necesitado? Hermanos, nada más pónganse a pensar, culpan a Dios del hambre en África o del hambre global. ¿Dónde está Dios? Pregunta el ateo. A ver, si Dios existe, ¿por qué permite que haya maldad? Hermano, la maldad existe porque hemos sacado a Dios de nuestra cultura y de la política y de toda la sociedad. Pero le voy a decir una cosa, ahí hay mucho oro. Si de verdad se quisiera acabar con la pobreza, vamos a desmantelar nuestras paredes, se están muriendo de hambre, vamos a ayudar. ¿Cuánto más si usan el nombre de Dios? Pero ¿sabe algo? Viene el día y un cristiano verdadero espera. Esto para el mundano, esto es ciencia ficción, o sea, mentira. Pero para un cristiano de verdad, Él va a venir, hermanos, con vara de hierro y hará justicia de los indefensos. Ya me imagino a Dios. Hijos, váyanse, no quiero que vean esto. A ver, ven, siéntate aquí con su vara. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Ay, Dios bendito, qué lindo va a ser eso, ¿no? No para nosotros, porque lo que vamos a estudiar en Tesalonicenses dice, ustedes no son hijos de ira, para que vean el furor de Dios. Ustedes serán apartados, pero los hijos de tinieblas, los que duermen, los que andan en tinieblas y en pecado, a esos les espera ver toda la furia desatada del Padre. Entonces, hermanos, miren lo que dice Tesalonicenses 1:10. Cuando está hablando en el versículo 3, Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 3 veíamos la parte B, que es vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia, miren lo que dice en el versículo 10. Y esperar, esto es lo que vamos a ver muchas veces en Tesalonicenses, de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo. Un cristiano verdadero está esperando ver, ya sea que va a resucitar de los muertos, o sea que nos toque en este siglo XXI verlo regresar. Esperamos de los cielos ver a Cristo regresar, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Vamos a dar una ofrenda de aplausos para Él. Toda la gloria es para Él. La salvación instruye a los creyentes en esperanza. Yo quiero que usted vea remarcados unos textos, unas palabras en los textos de Tito 2, 11 al 13. Fíjese bien. Vamos a ver cómo la salvación te enseña. O sea, si eres salvo de verdad, no una salvación falsa, porque hay quienes pueden orar como un cristiano verdadero ora, cantar como un cristiano verdadero canta, congregarse como un cristiano verdadero se congrega, se parecen. Es un clon bien hecho. Pero la verdadera salvación enseña. Permítame explicarle, si es tan amable, lea conmigo. Ahí están remarcadas unas palabras. Porque la gracia de Dios es de Él. Se manifestó para salvación a los hombres. Verso 12 dice, enseñándonos. La gracia nos enseña. Y ahí viene
lo que hace la salvación, la verdadera salvación, fruto de justicia, fe que obra en justicia, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ahí entra la fornicación, ahí entra el adulterio, ahí entra la borrachera, ahí entra la mentira, ahí entra la violencia, todo, hermano. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Guardando, esperanza. Aguardando la esperanza. Discúlpeme, guardando es guardar y aguardar es esperar. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siguen lo mismo. En pocas palabras, la salvación nos enseña, nos instruye a todo creyente en una esperanza. La gracia te enseña a esperar en la manifestación de Dios. Amén. Por lo tanto, si algún creyente vino y después se fue y no permaneció, hermano, ese no es culpa del pastor. Bueno, siempre y cuando el pastor sea como Cristo. Se fue porque simplemente dijo, ya me cansé. Eso de Dios no es para mí. Hermano, si no es una vez, años pasados me tocó escuchar gente que me dijo, mira, ya ayudé en muchas cosas de la iglesia, pero nunca vi a Dios ayudarme. Ya me voy. Está bien, no lo puedo detener. Pero un cristiano no está dándole a Dios para ver que le dé algo. Él ya hizo algo. Si te da, qué bueno, son añadiduras. Pero Él ya dio. Y si Él quisiera no darnos más, con eso es suficiente. Usted ni yo, ni con todo el dinero del mundo podíamos comprar la salvación. Cristo lo hizo. Entonces el apóstol Pablo podía enseñar y animar a otros en esta esperanza. ¿Sabe por qué? Porque en su propia vida él confiaba en el Señor. Lea lo que dice 2 de Timoteo 4:8, por favor. El apóstol Pablo no solo enseñaba teóricamente, sino porque él vivía, él confiaba en la esperanza que él predicaba. Él la predicaba porque Cristo se le reveló y le enseñó todo lo que tenía que enseñarle a los gentiles, a la casa perdida de Israel y a todos los reyes que le pusieran enfrente a Pablo. ¿Sabe algo? Dice ahí en Timoteo, 2 de Timoteo 4:8, dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El cristiano no tiene su esperanza en esta tierra, hermanos. Por eso la palabra insiste, no pongas tu esperanza en la tierra, en las cosas del mundo. Vas a estar muerto si la pones acá. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué, hermanos? Su venida. Vuelvo al consejo bíblico, no se enfoque mucho en las cosas de la tierra, hermano. Si hay algo que al Padre, a Jesucristo le agrada, es que usted piense en la eternidad. Créame. ¿Cuántos de ustedes no han visto a un familiar querido? Probablemente está en Estados Unidos y dice, ya en un año nos vamos a ver. Ya voy a irme para México. Ponga el ejemplo de una novia que quiere ver a su novio. Ponga el ejemplo de un hijo que está lejos de los padres porque se fue a estudiar. Ya mero nos vamos a ver. ¿Cómo se siente el padre? Mi hijo ya mero viene. ¿Nos alegra la venida de un hijo, de una esposa, de un ser querido? Hermano, ¿y cómo está nuestro gozo con respecto a la venida de Cristo? No, Dios no venga. Yo he escuchado muchos que dicen, no me he casado. No, que Dios no venga porque no he terminado de construir mi casa. No, me hace falta disfrutar, estoy muy chico. No, hermanos. El gozo no depende de qué tengo, qué me hace falta por obtener. El gozo, para que tú te goces en el Señor, es solo voltear a la cruz y decir, mira lo que hizo Él. No lo merecía. Por eso el consejo, volvemos otra vez, vuelvo y repito, gócese de pensar que Él viene pronto. Ya no habrá tristeza, llanto ni dolor, no habrá injusticia, no habrá politiquería de baja medida. Él será el rey justo sobre todas las naciones, solo un rey sobre todo el mundo. Hoy tenemos a muchos presidentes en diferentes naciones de la tierra
rumores de guerra, peleándose el petróleo, peleándose el gas, y etcétera. Pero Cristo no tiene necesidad de eso. Él reinará, uno será su pueblo. No habrán fronteras. Déjenme solo especular en el cuerpo nuevo que nos van a dar, hermanos. ¿Cómo vamos a decirle? Ahorita vengo, voy a China. No va a existir China, obviamente, pero no sé qué ciudades Dios va a poner, porque dice que Él fue a construir moradas, ciudades santas. No piense en ese angelito que nos pone en la película, montado arriba de una nube con su arpa, todo blanco y gris. No, hermanos. Literalmente lo que usted va a conocer son realidades súper desconocidas para este mundo natural. Otro mundo. Entonces, volviendo acá, porque no es el tema de hablar cómo va a ser el futuro glorioso, sino lo que nos espera, la esperanza. El apóstol Pedro también apertura, quiero que vaya a 1 Pedro 1:3 hasta el versículo 7. El apóstol Pedro apertura su epístola hablando de la bendición de Dios que trasciende todas las bendiciones. O sea que es más que todas las bendiciones que usted pueda recibir de alguien, que pueda recibir para este mundo. La bendición que Él nos dio, que es eterna, trasciende todo tipo de bendición. Mire lo que dice Pedro, en palabras del apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza. ¿Recuerda? Somos nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, 17. Somos nueva hechura en Él, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, fíjese, nos hizo renacer, somos nueva criatura. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza. Y ahorita va a entender qué significa esperanza bíblicamente. O sea, significa que eso no es para acá. Falta todavía. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso decimos que la salvación no se pierde, porque Él te guarda mediante su fe. Oiga, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, no en esta tierra, en el tiempo postrero. Oiga, en lo cual ustedes se alegran, nos alegramos en su venida, dígame. Amén. De ahora en adelante, alégrese en su venida. Aunque ahora por un poco de tiempo en esta tierra, si es necesario, tengan que ser afligidos, diversas, múltiples, no de una sola cosa, a veces de salud, a veces de finanza, a veces emocional, a veces matrimonial, a veces con un hijo. Diversas pruebas, de muchas pruebas, de diferentes pruebas. Versículo 7, ¿para qué? Para que procesada tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, el oro, sea hallada tu fe. ¿De qué manera? ¿Y cuándo? Hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado. La recompensa de un cristiano no es aquí en la tierra, como se ha predicado. Esas son bendiciones, añadiduras, se las van a dar. Usted alegre el corazón del Padre, pero no busque al Padre por recibir eso. Ahora analicemos una cosa, hermanos, en el día de Jesucristo. La esperanza que Pedro nos dice acá es la misma que Pablo nos menciona en Romanos 8:24. Romanos 8:24 dice lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvos. Otra vez la palabra esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, si la viéramos ya ahorita, hermanos, en este mundo, dice acá, no es esperanza si la ves. Porque lo que alguno ve
¿A qué esperar? Si ya lo viste, ¿qué tienes que esperar? Y de hecho me gusta lo que decía Primera de Pedro. Vuelva allá, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 ahora. 1:8, Primera de Pedro 1:8. Miren lo que la Escritura dice ahí. A quien aman sin haberle visto, esperanza. Esto significa en Romanos 8:24 que la esperanza, si ya la viste, no es esperanza. Pero la esperanza que no hemos visto la vamos a recibir. Esa esperanza es Cristo. Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entendamos una cosa, por favor, hermano, no se me distraigan. Que el diablo no gane ventaja en tu mente. No te distraigas. Escucha la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Es Cristo la herencia que hemos de recibir, la vida eterna. Hermanos, mientras Cristo viva, todos los que creyeron en Él vivirán. ¿Cuánto tiempo va a vivir Cristo? Eternamente. ¿Qué significa eternidad? No existe tiempo, no hay materia, no tiene principio ni fin. ¿Qué herencia la que nos dieron? ¿Sabe qué busca el poderoso de esta tierra? Poner impuestos para ellos tener más lujos. No es el dinero lo que les importa, es el poder. Alguien se preguntó, ¿qué vale más para ti? ¿El poder o el dinero? Para llegar a tener poder necesitas dinero. Una vez teniendo poder, quieres más poder. ¿Y sabe qué es lo que busca la gente de esta tierra? Me refiero a aquellos que ya tienen mucho. Están buscando la manera de alargar más años. Usted sabe, sé que este tema en el que yo voy a tocar podemos diferir muchos. Pero se busca, con toda la inteligencia que se está preparando, cómo poder vaciar tu alma en una base de datos, disco duro vamos a llamarlo, y usted puede tener un envase llamado robot, y usted después de la muerte va a poder seguir viviendo. Y esto no es un cuento, es verdad. Vaya usted, investigue Neuralink y va a encontrar lo que está tratando de hacer Elon Musk. Empieza a investigar qué quiere el hombre, vivir por la eternidad, sin vivir justa y piadosamente. ¿Y sabe qué? Dios va a destruir los planes de los sabios, de los poderosos, los va a destruir. Es decir, ¿cómo van a querer vivir eternamente? ¿Qué quería en el huerto del Edén la serpiente lograr con Adán y Eva? Si comes del fruto vas a conocer bien y mal, pero no solo eso. ¿Qué dijo Dios? Vamos a quitarlos de ahí antes de que coman, ¿qué? ¿El árbol de qué? Imagínense que vivamos eternamente con pecado. Hermanos, Dios tarde o temprano tiene que destruir el mundo. De hecho, sea de paso para los universitarios, el mundo no se va a destruir por el calentamiento global. No, porque nos están llenando de eso. Mira, que esto y lo otro. No va a ser por el tinte que usted usa para el cabello, por el spray, el aerosol, del desodorante. Nada de eso. El mundo será destruido porque Dios ya se está colmando por todos los pecados del mundo. Por lo tanto, usted que cree en el Señor tiene esperanza. Terminemos de leer el versículo 24. A esperanza fuimos salvos. La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué espera? Así que volviendo a 1 Tesalonicenses 1, versículo 3, quiero definir la palabra constancia. ¿Usted recuerda? Vamos para allá para que me entienda. Téngame paciencia, por favor. Lea conmigo esas palabras del versículo 3. Parte final. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia traduce upomoné. Upomoné. Con H al inicio, upomoné. La palabra upomoné conlleva la idea de resistencia y perseverancia. Una idea de persistencia, resistencia y perseverancia. Literalmente está hablando de eso. Resistir,
Perseverar. Eso denota la condición de permanencia aún bajo presión. Usted recuerda lo que dice la palabra: resiste al diablo y él huirá de ti. Recuerda lo que estudiamos en Efesios 6:12, la armadura de Dios. Vístanse pues de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo pasado la prueba, que hace Satanás, es el que golpea hasta derribar. Eso significa adversario. El que golpea insistentemente hasta derribar. ¿Y sabe algo? Constancia significa, aunque me vengan las pruebas, no yo, el Espíritu de Dios me hace ser constante en la espera del regreso de Cristo. Volvemos a la carga. Él es el que produce el querer y hacer de su buena voluntad. Miren lo que dice Romanos 2:7. Romanos 2:7, hablando de la constancia. A eso le llamamos en teología la perseverancia de los santos. Es un término más lindo teológicamente. Perseverancia de los santos. En palabras más quizá desagradables para otro tipo de teología, no me voy a meter. Fíjese bien. Decir que la salvación no se pierde para algunos es un gran escándalo. Pero bíblicamente eso es lo que la palabra del Señor dice. Lea conmigo Romanos 2:7. Téngame paciencia porque hay un complemento de Romanos 2:7. Vida eterna. ¿Qué es lo que está buscando el poderoso de este mundo? Vida eterna. No la va a tener. Esa solo la da Dios por medio de Cristo. Pero esta es la consecuencia de alguien que tiene a Cristo. Vida eterna a los que perseverando. Constancia, ¿recuerda? Constancia en la espera del regreso de Cristo. A los que perseverando en bien hacer, que difícil es en este mundo, pero usted persevera, bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es un tema que quizás no se habla en el cristianismo, pero hermanos, hay que decir algo después de todo su sufrimiento en este mundo. ¿Cuántos años trabajó usted para tener una casa? Otros están trabajando para tenerla. Otros ya tienen su casa, ahora están pensando, ¿y qué le dejo a mis hijos? Pero ¿sabe algo? Dice el Señor, usted no se tiene que esforzar en nada, solo crean en Cristo, porque Él fue a preparar morada. ¿Para quién? Para todos y cada uno de los que creyeron en Él. Él es un buen Señor, Él es un buen amo, Él es un buen Salvador, Él es un buen Dios. Usted no se tiene que estresar por la eternidad. Mire qué lindo es Dios. ¿Sí o no usted se estresa por llevar pan diario cada semana? Allá no va a existir eso, hermanos. ¿No se alegra? No, hombre, este tema es para que estemos, ay, por fin se va a acabar eso. Eso es maravilloso, hermanos. Hermanas, ya no saben ni qué cocinar. Huevo con jamón, huevo con chorizo, huevo a la mexicana, huevo. Ya los esposos, ya, por favor. Ya se va a acabar eso, hermanos queridos. Ahora, el complemento de Romanos 2:7, mire lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Usted dice, bueno, Romanos decía que perseverando en hacer bien, pastor, me cuesta. Pero mire lo que dice el complemento, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y verso 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, hay unos que parece que nacieron, pero no son falsos, son falsos. Pero el que sí nació de Dios, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿En quién? En Dios. Hermano, si te está costando hacer el bien, solo te quedan, me gusta lo que dice Carlos Spurgeon, la imposibilidad del ser humano se llama, él solo quiere, pero no puede. ¿Pero qué creen? En Dios está el querer, y no solo el querer, Él te puede dar el poder a hacer su voluntad de lo que tú quieres. Acércate a Dios y todo será posible. Alcoholismo, drogadicción, lo que sea que tú batallas, tú no lo vas a vencer. Cristo en ti va a derrotar todo pecado que te está costando dejar soltar. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Usted, querido hermano?
yo, los pastores del mundo, solo somos siervos de Dios. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted solo puede vencer cuando ha creído en Cristo, para que Él pueda ser tu Señor. Discúlpeme, para que Él pueda ser tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Muchos predican a un Salvador sin un Señor. No, primero Él quiere ser tu Señor para salvarte. Y cada vez que tengas un problema, Él te va a salvar. Y me refiero a problemas con el pecado, hermanos. Y también lo demás. Voy concluyendo. Los cristianos tomamos nuestra esperanza hasta el final. No solo un mes, no solo 3 años, un verdadero escogido por Dios toma su esperanza hasta el final. No hay nada que deba provocar que los cristianos verdaderos pierdan su confianza en las promesas de Dios. Fiel es el que llama, fiel es el que sostiene. Si 7 veces se cae el justo, 70 veces será levantado. Significa que alguien lo va a levantar. ¿Y quién es el que lo va a levantar? Amén. Dios. Hebreos 6:12. Discúlpeme, Hebreos 6:18 al 20. La palabra, mientras usted va buscando la cita, la palabra esperanza significa elpis. Elpis. La esperanza de los tesalonicenses, hermanos, era firme, porque estaba anclada en el incambiable Señor Jesucristo. Porque vamos a entender en el versículo 4 y 5 que se atrevieron a padecer. Como ellos dijeron, si allá nos espera la verdadera vida, si nos van a matar, que nos maten. Si nos van a meter a la cárcel por algo que nos están diciendo que viene una esperanza eterna, que nos metan a la cárcel. La esperanza de los tesalonicenses, la elpis de los tesalonicenses, no era cambiante porque estaba anclada en un Dios incambiable. Él dijo, te salvo, eres para mí, punto. Y ellos dijeron, sí, yo soy de ti, no voy a jugar. Por lo tanto, el escritor de Hebreo nos deja en claro la seguridad de la esperanza. Lea conmigo del 18 al 20. Para que por 2 cosas inmutables, el contexto está en el 17, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire, en 2 cosas Dios no te puede mentir. Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, esperanza, la cual tenemos como segura y firme. Oiga, en 2 cosas Dios no puede mentir. ¿Ha leído bien o no? En el versículo 18 dice, Dios no puede mentir. Ahora el versículo 19 te dice, ese es el texto principal. En 2 cosas son: 1, segura; 2, firme, ancla del alma. La salvación es esto. Es firme, es segura, ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, usted sabe, en breve, yo sé que el tiempo se ha agotado. Téngame paciencia, por favor. El sacerdote era el que ofrecía el sacrificio. Y lo que acabamos de leer en el versículo 20 es que él entró como el sacrificio, pero también como sumo sacerdote. El sacerdote tenía que salir después de ofrecer el sacrificio. Pero ¿sabe algo? Este sacerdote se quedó, versículo 20, ¿se quedó cuánto tiempo? Me gustaría que lo digan a una voz. ¿Se quedó cuánto tiempo? Hermano, dése cuenta qué ingratos somos a veces con Jesús. ¿Sabe por qué Él se quedó para siempre? Porque casi siempre caemos.
No practicamos pecado, aclaro. No estoy dando credencial de que la salvación vaya y deshaga y total usted va a ser salvo. No, usted ya leyó, perseverando en santidad, en justicia, como Cristo. Ahora escuche bien, para siempre entró porque Él no está ahí sentadito, aburrido. A ver, ¿a cuándo al Padre se le ocurre ya que ya me envíe por esos seres humanos? No, Cristo no está sentado aburrido. ¿Sabe qué está haciendo Cristo? Está intercediendo. ¿Por quién? Diga conmigo, por mí. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Casi por lo general, ¿cada cuánto tiempo pecamos? Siempre. Ahora, por si queda duda, lea Hebreos 7:25. Voy a citar la palabra. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar. Solo mientras creas, solo mientras obres, solo mientras estés en la iglesia, Él va a salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios. Hermano, lea el texto porque esto tiene que darle vida a su vida espiritual. Mire el presente continuo de Cristo. Mire su día a día de Jesús. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Viviendo siempre. Mire el trabajo, hermano. No seamos malagradecidos después de leer esta enseñanza hoy. Usted se va a dormir, Él no tiene necesidad, obviamente, pero aún así le está trabajando. Viviendo siempre para interceder por los que ya decidió salvar. Y a usted y a mí nos cuesta orar. Hermano, por lo menos levántese y dígale, gracias Señor, porque de todas mis caídas que vienen, me encanta lo que los teólogos reformados dijeron. Tú y yo nos vamos a morir y nunca vamos a agotar toda la gracia de Cristo con nuestros pecados. Grande es el valor de la sangre que no vamos a agotar. Usted puede caer 1000 veces y la sangre tiene todo el crédito para pagar. Ya pagó, ya lo compró. Esto es maravilloso, hermanos. Piense en las cosas de arriba. Piense qué está haciendo Cristo ahora. Él vive para siempre para interceder por ti, por mí, por mis caídas. Intercede para mis bendiciones. Le dijeron a Pedro, Satanás te pidió para ser probado, zarandeado como a trigo. Yo he rogado al Padre que tu fe no muera. Mire, intercede para que nuestra fe se sostenga. Si la fe dependiera de usted, yo estoy acabado. ¿Sabe quién hace que usted siga creyendo? Cristo. Por eso el centro de la iglesia es Cristo, hermano. Cierre sus ojos. Gracias, Jesús. Hermano, nos ha perdonado mucho. Gracias, Jesús. A veces... Del cielo él bajó, descendiente de David, era el Cordero. Con su